Niños, buenos días, ¿qué tal? Estamos con sexto grado de primaria. El curso de hoy día es lenguaje y el tema es el sustantivo. Así que vamos a definir lo que es el sustantivo, sus clases, sus accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Bien, el sustantivo es todo aquello lo que uno puede nombrar, ¿no? Puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser un objeto, una persona. Eso es en términos generales. Ahora vamos a ver sus conceptos según diferentes criterios. Según el criterio semántico, según el criterio sintáctico y según el criterio morfológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Según el criterio semántico, se dice que el sustantivo designa los seres reales o irreales, ¿de acuerdo? Según el criterio sintáctico, el sustantivo funciona como núcleo del sujeto y según el criterio morfológico, el sustantivo es variable, presenta accidentes gramaticales de género y número. Así que según estos diferentes criterios, el sustantivo tiene diferentes conceptos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las clases de sustantivos que nosotros ya conocemos? Porque ya para este grado ya hemos trabajado anteriormente lo que son los sustantivos. Tenemos los sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes son aquellos que nombran a cualquier ser u objeto de manera genérica, ¿no? De manera general. En cambio, los sustantivos propios son aquellos que nombran a un solo ser de manera individual. Por ejemplo, si yo tengo este gato, le pongo un nombre y le digo, ¿no? A ver, bola de nieve. Entonces, ese es su nombre particular de este gato. ¿De acuerdo? Pero el común sería, pues, por ejemplo, solamente decirle gato, ¿ya? Ahora, también tenemos diferentes sustantivos. Entre ellos tenemos el abstracto y tenemos el concreto. Los sustantivos concretos son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos. Son tangibles. Por ejemplo, un edificio, por ejemplo, el tigre, un puente, una pelota, un lápiz. Son cosas que nosotros podemos percibir por nuestro sentido. Pero en cambio el sentido abstracto va a nombrar cualidades o va a nombrar sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Por lo tanto, son intangibles. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la justicia, la bondad, la fe, son sustantivos abstractos. ¿De acuerdo? Veamos las siguientes clases de sustantivos. Muy bien, tenemos el sustantivo individual y el sustantivo colectivo, ¿no? Dentro de lo que es el sustantivo individual, su mismo nombre lo dice. Va a nombrar de manera singular a un solo ser u objeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nombro solamente el cerdo, el elefante, un pez. Estoy nombrando de manera individual. Pero ¿qué pasa con el sustantivo colectivo? En este sustantivo colectivo vamos a nombrar en singular a un conjunto de seres u objetos. ¿De acuerdo? Yo en singular voy a nombrar a un conjunto de seres. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de cerdos, el sustantivo colectivo sería piara, ¿no? Si yo tengo un conjunto de elefantes, su sustantivo colectivo, porque miren, de manera singular, porque si fuera popular yo solamente digo elefantes, ¿no? Pero no, de manera singular, para nombrar un conjunto,
digo manada. Y por ejemplo, aquí en los peces puedo decir su sustantivo colectivo, que vendría a ser cardumen, o un banco, ¿no? Un banco de peces, ¿de acuerdo? O también se le dice cardumen, ¿de acuerdo? Muy bien, niños. Como ya les había dicho, son conceptos que ya han trabajado anteriormente y que ya en términos generales ya conocemos, ¿verdad? En términos generales ya conocemos. Otros ejemplos de sustantivos individuales, por ejemplo, si yo digo oveja, mi sustantivo colectivo de manera singular para nombrar sería rebaño, ¿no? Si digo sacerdote, su sustantivo colectivo, ¿qué sería? Muy bien, sería el clero, ¿no? Muy bien, niños, entonces vamos a seguir con la siguiente clase de sustantivo. Vendría a ser patronímicos. ¿Qué son los patronímicos? Los patronímicos son los sustantivos donde se pueden formar al agregar los derivativos. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo formo los patronímicos? Se forman al agregar los derivativos. ¿Y cuáles son los derivativos? Los derivativos son, por ejemplo, as, es, con z ya, is, os y us. Ya, con estos derivativos, al yo agregar con mi primera palabra, a mí me va a originar un patronímico. Aquí yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, Martín ya es un nombre, ¿no? Pero para formar el apellido del hijo, por ejemplo, algunos agregan este derivativo y el derivativo es, ¿y qué se forma? Martínez. Entonces, eso vendría a ser un patronímico, ¿ya? Por ejemplo, Sancho más es, ¿qué sería? Sánchez, ¿no? Por ejemplo, Rui con la is, Ruiz. Entonces, esos son ejemplos de patronímicos. Ahora vamos a hablar de los accidentes gramaticales que ocurren dentro del sustantivo. ¿Ya? Accidentes gramaticales. Muy bien. Dentro de los accidentes gramaticales tenemos el género y el número. ¿De acuerdo? Dentro del género nos va a indicar la masculinidad o femineidad de cada ser, ¿ya? De cada objeto, de cada ser, de cada sustantivo. ¿De acuerdo? Estos accidentes gramaticales o morfemas vamos a ver a continuación. Dentro de lo que es el género, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos la terminación del sustantivo, ¿ya? Cuando cambiamos la terminación del sustantivo, ¿cómo, profesora? Muy bien. Si yo, por ejemplo, tuviera la palabra gato. Si yo tuviera la palabra gato, al cambiar la terminación del sustantivo, ¿en qué vocal está terminando en la O? Si yo cambio esa O por una A, vendríamos a tener gata. Y de esa manera cambiaría su género. ¿Ya? Cambiaría su género. En el segundo caso, cuando el sustantivo común para ambos sexos, ¿ya? Cuando nosotros encontramos el sustantivo común para ambos sexos. Por ejemplo,
En este caso, vamos a anteponer el artículo el, que es del género masculino, y la, que es del género femenino, para para poder nosotros diferenciar su sexo. Por ejemplo, hay palabras en que yo no puedo yo solamente cambiar la última letra y va a cambiar de género. No, voy a tener que utilizar los artículos. Por ejemplo, la palabra artista. La palabra artista, yo no puedo cambiar la última terminación y decir artista, artisto. No, tendría que utilizar el artículo. Diría, el artista y para mencionar al mismo sustantivo pero en femenino sería la artista. ¿Entienden? Entonces hay sustantivos que tendría yo que cambiar el artículo, porque no podría yo solamente cambiar la última terminación para diferenciar su sexo, ¿de acuerdo? Cambiamos el artículo, ¿ya? Del sustantivo común. Ambos tienen el sustantivo común artista, pero cambiamos el artículo para poder diferenciar su sexo masculino o femenino. Ahora, el sustantivo epiceno. Dice, en este sustantivo, el sustantivo y el artículo no cambian el género, ¿ya? Dentro de lo que es el sustantivo epiceno, el sustantivo y el artículo no va a cambiar. Lo que acabamos de hacer aquí no va a cambiar el género, sino la palabra macho o hembra. Por ejemplo, si yo hablo de escarabajo, yo no puedo decir el escarabajo, la escarabajo, o cambiar la última terminación, escarabajo, escarabaja. No, no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es cambiar la palabra y decir macho, agregar macho o hembra, ¿ya? Para diferenciar su sexo. Por ejemplo, el escarabajo macho y el escarabajo hembra, ¿de acuerdo? Ponemos macho, el escarabajo macho y el escarabajo hembra. De esa manera podemos diferenciar lo que vendría a ser su sexo, ¿de acuerdo? Ahora, en el número que me menciona, simplemente vamos a hablar, a indicar lo que es la singularidad o pluralidad. Nada más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando el sustantivo termina en vocal no acentuada, se agrega el morfema S. Por ejemplo, si yo quiero decir libro en plural, le agrego la S, sería libros. Y cuando el sustantivo termina en consonante o vocal acentuada, se agrega el morfema es para expresar el plural. Por ejemplo, huésped en plural no puedo agregarle solamente la S y decirle huéspedes. No, tengo que agregarle la terminación ES para decir huéspedes. ¿De acuerdo? Aquí están algunos de los ejemplos. Gato vendría a ser sobre la terminación, ¿no? Que ya habíamos trabajado. Poeta o poetisa de igual manera, cambiando la terminación, ¿ya? Para ver su género. El adolescente, la adolescente también cambia de género porque tiene el mismo sustantivo común, pero se cambia el artículo, ¿ya? El elefante macho y el elefante hembra, ¿ya? Porque aquí estamos hablando del sustantivo epiceno, ¿de acuerdo? Para que cambie de género, género femenino, masculino, le cambiamos, le agregamos la palabra macho y la palabra hembra, ¿ya? De esa manera vamos a trabajar hoy día, así que todos vamos a listar nuestros libros para poder avanzar y hacer la práctica de lo que hoy día vendría a ser el curso de lenguaje. Gracias, niños.